Buenos días, soy Howard Gardner y me dirijo a ustedes por vídeo desde Cambridge, Massachusetts. No se puede hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples sin tener en mente la teoría estándar sobre la inteligencia que se ha desarrollado durante el último siglo, principalmente en Occidente, pero que también ha influido en otras partes del mundo. La inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos test puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos o incluso de su nivel de formación académica. Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en nuestra vida y comportamiento. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal. Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. Una definición técnica de inteligencia, pero pienso que la metáfora resultará más útil. La visión estándar de la inteligencia es que tenemos un ordenador en nuestra mente-cerebro. Si el ordenador funciona bien, somos inteligentes y hacemos todo de forma inteligente. Si es promedio, somos regulares en todo. Si funciona mal, somos tontos y no hacemos nada bien. Las inteligencias múltiples dicen que tenemos varios ordenadores, 7, 8, 9 ordenadores. Estos ordenadores son relativamente independientes los unos de los otros, así que podemos tener aptitud para algo, digamos la música, ser regulares en otra cosa, como las matemáticas, y dársenos mal otra, por ejemplo, entender a las personas o lo contrario. Así que en vez de tener una única mente y una única inteligencia, creo que se describe mejor al ser humano como poseedor de un puñado de ordenadores. Y el hecho de ser bueno con uno no predice que uno vaya a ser bueno o malo con otros ordenadores. Nuevamente, como pienso que estarán familiarizados con estas ideas, voy a repasar las diferentes inteligencias rápidamente. La primera es la inteligencia lingüística, y la ilustro con esta imagen de un poeta chino, porque los poetas cuentan con una inteligencia lingüística tremenda. El segundo tipo de inteligencia es la lógica matemática, la necesaria para las matemáticas, la ciencia, la programación informática. En Occidente, cuando hablamos de inteligencia, generalmente nos referimos a personas capaces en el lenguaje y la lógica, porque si se te dan bien el lenguaje y la lógica, te irá bien en la escuela, y mientras permanezcas en la escuela, te considerarás listo. Pero si te aventuras fuera de ella, podrás descubrir que esas inteligencias pueden ser más o menos útiles. La tercera inteligencia es la inteligencia musical. Es la capacidad de oír, recordar y manipular las estructuras musicales. La cuarta es la inteligencia espacial, la capacidad de orientarse en espacios amplios, como hacen los pilotos o los navegantes, o en un espacio más circunscrito, como hacen los escultores o los jugadores de ajedrez.
La quinta inteligencia es la corporal cinética, la capacidad de utilizar todo el cuerpo o partes del cuerpo para resolver problemas o para hacer cosas. Los bailarines, atletas, artesanos o cirujanos son personas especialmente dotadas en el área de la inteligencia corporal cinética. Hay dos tipos de inteligencia que tienen que ver con otras personas. Y son muy importantes, pero no hemos dedicado mucho tiempo a pensar en ellas en relación con la educación. La inteligencia interpersonal es entender a otras personas, cómo funcionan, cómo trabajan con otras personas, cómo entienden las motivaciones de otros, cómo ayudan a otros a resolver problemas, cómo resuelven conflictos, cómo negocian. Es el tipo de habilidad que necesita el personal clínico, los políticos, líderes religiosos, profesores, terapeutas. Cualquiera que no sea un ermitaño necesita tener inteligencia interpersonal, a menudo denominada social. La séptima inteligencia es la denominada intrapersonal. Es la comprensión de uno mismo, tener una buena idea de quiénes somos, qué queremos alcanzar, cuáles son las propias virtudes, cognitivas, emocionales, de personalidad, cuáles son los puntos flacos, y cómo utilizar ese modelo de uno mismo. Durante algún tiempo pensé que solo había 7 inteligencias, pero hace 10 años añadí una octava denominada inteligencia naturalista. Es la inteligencia de Darwin. Es la capacidad de distinguir de forma consecuente en el mundo natural entre una planta y otra, un animal y otro, un tipo de nube, de formación rocosa, etc. Tampoco es tan necesario ahora porque podemos acudir a una tienda y comprar cosas, pero la forma en la que adquirimos productos, la sociedad de consumo, se basa en nuestra capacidad naturalista de distinguir entre un zapato y otro, un coche y otro, un jersey y otro. Así que el sistema nervioso es oportunista. Utiliza los ordenadores que tenemos como el naturalista, para hacer cosas que se valoran en nuestra cultura.